El ayuno intermitente ha ganado muchísima popularidad en los últimos años y con ello han surgido una gran cantidad de mitos y desinformación. Algunas personas lo ven como una herramienta poderosa para la salud y la pérdida de peso, mientras que otras creen que es peligroso y poco efectivo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy en Momento Saludable, vamos a desmentir los 5 mitos más comunes sobre el ayuno intermitente. Así que quédate hasta el final para descubrir la verdad. Mito número 1. El ayuno intermitente hace que tu metabolismo se vuelva lento. Uno de los mitos más extendidos es que al dejar de comer por varias horas, el metabolismo se vuelve más lento y esto dificulta la quema de grasa. Pero, ¿es esto cierto? En realidad, varios estudios han demostrado que el ayuno intermitente no reduce el metabolismo. De hecho, en ayunos cortos de hasta 48 horas, el metabolismo puede aumentar entre un 3% y 14% debido a la liberación de adrenalina y noradrenalina, hormonas que promueven la quema de grasa y la energía. Esto ocurre porque, en respuesta a la falta de alimentos, el cuerpo optimiza su uso de energía, mejorando la eficiencia de las mitocondrias y promoviendo la autofagia, un proceso de limpieza celular que ayuda a eliminar toxinas y reparar células dañadas. Lo que sí puede ralentizar el metabolismo es una restricción calórica severa y prolongada, no el ayuno intermitente en sí. Es decir, si comes demasiado poco durante largos periodos, tu cuerpo se adaptará para conservar energía. Pero hacer ayunos controlados no solo es seguro, sino que puede mejorar la eficiencia metabólica. Mito número 2. El ayuno intermitente hace que pierdas masa muscular. Otro de los grandes temores es que al ayunar, el cuerpo entrará en un estado de hambre y comenzará a descomponer el músculo para obtener energía. Pero aquí está la verdad. Durante el ayuno, el cuerpo usa glucógeno almacenado y, cuando se agota, cambia a utilizar grasa como fuente principal de energía. Además, el ayuno estimula la producción de hormona del crecimiento, la cual ayuda a conservar la masa muscular y favorece la regeneración de tejidos. En estudios, se ha observado que el ayuno intermitente puede incluso aumentar los niveles de hormona del crecimiento hasta en un 2000% en hombres y un 1300% en mujeres, lo que ayuda a preservar la masa muscular y promueve la recuperación muscular. Eso sí, para evitar la pérdida muscular es fundamental que cuando rompas el ayuno, consumas suficiente proteína y hagas ejercicio, especialmente entrenamiento de fuerza. De esta forma, no solo evitarás perder músculo, sino que incluso podrías ganarlo mientras pierdes grasa. Por otro lado, el ejercicio de resistencia, como el levantamiento de pesas, ayuda a mantener y desarrollar músculo incluso en periodos de ayuno. De hecho, estudios han demostrado que las personas que practican el ayuno intermitente mientras realizan entrenamiento de fuerza no solo conservan su masa muscular, sino que pueden mejorar su composición corporal al reducir la grasa corporal. Es importante recordar que la pérdida de músculo ocurre principalmente en situaciones de inanición prolongada, donde hay una deficiencia severa de calorías y proteínas. Pero el ayuno intermitente, bien estructurado, no conduce a esta situación y puede ser una estrategia efectiva para mantener la masa muscular y reducir la grasa corporal. Mito número 3. El ayuno intermitente provoca deficiencias nutricionales. Algunas personas creen que si pasas varias horas sin comer, te arriesgas a tener deficiencias de vitaminas y minerales. Y aunque esto podría ser cierto si llevas una dieta pobre en nutrientes, el ayuno intermitente por sí solo no provoca deficiencias. La clave está en lo que comes en tus periodos de alimentación. Si en tu ventana de comida consumes alimentos ricos en proteínas, grasas saludables, carbohidratos complejos, vitaminas y minerales, no tendrás problemas de nutrición. Además, el ayuno intermitente puede hacer que el cuerpo absorba mejor los nutrientes, ya que durante el ayuno el sistema digestivo descansa y mejora su eficiencia. Estudios han demostrado que la autofagia y la reducción de inflamación en el intestino pueden optimizar la asimilación de nutrientes esenciales. Lo importante es que no uses el ayuno como una excusa para comer de manera desbalanceada.
Enfócate en una alimentación completa y variada, y obtendrás todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Por otro lado, algunas personas pueden beneficiarse del uso de suplementos en ciertos casos. Si tienes deficiencias previas de vitaminas como la B12, D, hierro o magnesio, es recomendable consultar con un profesional de la salud para evaluar si es necesario complementar tu alimentación. Es importante recordar que las deficiencias nutricionales no ocurren por el hecho de ayunar, sino por una mala alimentación en general. Si te aseguras de comer de manera equilibrada durante tus periodos de alimentación, el ayuno intermitente no solo será seguro, sino que también mejorará tu salud digestiva y metabólica. Mito número 4. El ayuno intermitente no es seguro para las mujeres. Es cierto que el cuerpo de las mujeres responde de manera diferente al ayuno en comparación con los hombres, pero esto no significa que sea peligroso para ellas. Algunas mujeres pueden experimentar cambios hormonales si hacen ayunos prolongados de manera frecuente, pero esto no significa que el ayuno intermitente sea malo. Simplemente, es importante ajustar la estrategia según las necesidades individuales. El ayuno intermitente en mujeres puede traer múltiples beneficios, como mejor regulación del azúcar en sangre, reducción de inflamación y mejora en la función cerebral. Sin embargo, algunas mujeres pueden ser más sensibles a la restricción calórica y experimentar alteraciones en su ciclo menstrual si el ayuno es demasiado extremo. Si eres mujer y quieres probar el ayuno intermitente, puedes comenzar con periodos más cortos, en el que ayunas durante 12 a 14 horas y comes en una ventana de 10 a 12 horas. Además, es clave escuchar a tu cuerpo y no forzar ayunos prolongados si te sientes débil o con cambios en tu ciclo menstrual. Mito número 5. El ayuno intermitente es una dieta extrema y difícil de seguir. Mucha gente cree que el ayuno intermitente es una dieta extrema y que requiere demasiado esfuerzo. Pero la verdad es que no es una dieta, sino un patrón de alimentación. A diferencia de dietas restrictivas que te dicen qué comer y qué no, el ayuno intermitente simplemente establece un horario para comer. Esto puede hacerlo mucho más flexible y sostenible a largo plazo. De hecho, muchas personas lo encuentran más fácil porque les ayuda a reducir el número de comidas diarias y evita el consumo de snacks innecesarios. Estudios han demostrado que las personas que siguen el ayuno intermitente tienen una mayor adherencia en comparación con dietas convencionales. Además, al no enfocarse en la eliminación de grupos alimenticios ni en contar calorías de manera obsesiva, el ayuno intermitente puede hacer que las personas desarrollen una mejor relación con la comida, aprendiendo a diferenciar entre hambre real y hambre emocional. Lo importante es recordar que el ayuno intermitente no es una obligación. Si funciona para ti y te sientes bien con él, puede ser una excelente herramienta. Pero si no se adapta a tu estilo de vida o te genera incomodidad, hay muchas otras formas de llevar una alimentación saludable sin necesidad de ayunar. Todo es cuestión de encontrar un esquema de ayuno que se adapte a tu estilo de vida. Como hemos visto hoy, hay muchos mitos en torno al ayuno intermitente, pero cuando se hace de manera adecuada, puede ser una herramienta segura y efectiva para mejorar la salud, perder peso y ganar energía. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a Momento Saludable y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre salud, nutrición y bienestar. Déjanos en los comentarios si has probado el ayuno intermitente y qué resultados has tenido. Nos vemos en el próximo video.